Buenos días, hoy es lunes 19 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón Guevara, analista de temas políticos. Pancho, buenos días. Primero, buen fin de, que haya tenido buen fin de semana y que tenga una muy buena semana, a pesar de. En todo caso, Pancho, el tema de esta entrevista es la famosa consulta popular que ya está en la Corte Constitucional enviada desde Carondelet para su análisis, a ver cuál es el pronunciamiento con respecto a las 8 preguntas que está planteando el gobierno del encuentro y según han dicho sus propios voceros, es posible que haya dos más a las 8. En todo caso, Pancho, en términos generales, ¿cuál es su criterio con respecto al contenido de las preguntas? Jaime, muy buenos días. Permítame saludar después de algún tiempo, una nueva entrevista en Radio Revista El Observador, a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este importante y prestigioso medio de comunicación. Por cierto, también un abrazo fraterno por su cumpleaños número 65, si no la memoria no me esquiva. Gracias, Pancho. Efectivamente, el gobierno ha entregado un paquete de preguntas, 8, y se anuncia que podrían ser dos más y hasta llegar a 10, en donde sobre todo tienen lo fuerte, lo esencial, tiene un contenido no de consulta, sino de referéndum, básicamente dicho. Pero son tres temas que hasta el momento están puestos en la discusión. Uno tiene que ver con la justicia en el país. Un segundo elemento tiene que ver con una reforma política. Es el segundo eje fuerte de este referéndum o consulta popular. Y el tercero tiene que ver con el tema ambiental. Como en las anteriores consultas que hemos vivido, en el 2011, cuando nos planteó Correa también meterle la mano a la justicia, y luego Moreno, cuando planteó la descorreización del Estado, hay preguntas que son básicamente embellecedoras de la consulta. Y esas preguntas embellecedoras, en la consulta actual que está planteando el señor Lazo, son aquellas de orden ambiental, que se requiere más de voluntad política para hacerla antes que decirla. Como antes sucedió también el tema de la intangibilidad del Yasuní ITT, en vez de hacerle el gobierno de Moreno, la consultó, solamente lo decía, pero ahora ya hay introspección, hay incluso posibilidades ciertas ya de la explotación de los recursos naturales en el Yasuní. Estas preguntas medioambientales alrededor de los problemas mineros y petroleros, de la consulta previa, del consentimiento libre e informado, que está planteando Lazo en la parte esta de la consulta medioambiental, en la tercera parte que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, son un relleno, un distractor que tratan de pacificar, de darle un rostro bonito a una consulta que en el fondo pretende hacer lo que han hecho todas las élites en este país, adueñarse de los organismos de justicia y los organismos de control, como de igual manera precisamente prolongar el poder político en favor de las élites. Pancho, ¿cree usted que la Corte Constitucional va a rechazar alguna pregunta de la consulta? Jaime, me parece, antes de responderle la pregunta, que la consulta ha sido presentada en el momento menos oportuno para el gobierno nacional. Y digo aquello porque a esta altura el gobierno tiene bajísimos índices de popularidad. Es el momento menos preciso para hacerlo, cuando el gobierno ha dubitado no una, no dos, sino incluso decenas de veces sobre presentar la propuesta de muerte cruzada, el trámite de muerte cruzada, como de igual forma de la consulta popular. Luego de varios amagues que ha hecho el gobierno, ahora precisamente se apresta o ha enviado las preguntas a la Corte Constitucional cuando menos peso político tiene, cuando menos autoridad, cuando mayor impopularidad tiene.
y el riesgo que puede ocurrir en una consulta popular de esa dimensión es que se convierta en un referéndum a la gestión del presidente de la República y que los resultados sean decidores y que tengan relación con lo que establecen hoy los sondeos de opinión, en donde uno solamente el 18% de ecuatorianos le cree al presidente Lazo. Puede verse reflejado eso en la consulta popular y entonces es un arma de doble filo por lo cual el presidente Lazo ha optado. Ahora, ¿puede la Corte Constitucional bajarse alguna de las consultas? Ese es su legítimo derecho, ese es su papel, esa es su competencia. Claro. Y desde mi opinión hay preguntas que efectivamente requieren No son, mucho. dicen, Pancho, dicen, no son todas las que están, ni son todas las que son. Sí, por ejemplo, término de competencias que tiene la fuerza pública están divididos entre seguridad y defensa. La que tiene plena relación con la seguridad, según la Constitución de Montecristi del año 2008, es la Policía Nacional. Y en tanto la defensa es un papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Entonces, tratar de militarizar las ciudades y las sociedades ahora con la consulta popular en que facultaría de que las Fuerzas Armadas puedan precisamente hacerse cargo también de tareas de seguridad, cambia totalmente la composición, la naturaleza de la sociedad ecuatoriana, no solamente de la fuerza pública. Pero hay un elemento adicional, Jaime. ¿Cuántos estados o de estados de emergencia, estados de excepción ha decretado el presidente Lazo? Varios, varios ya. Si no estoy mal, ya son más allá de una decena. Y los Pero sin resultados embargo, son nada sí, buenos, usted ¿no? a esa consecuencia quería llegar. Pero el problema, a pesar de tener la fuerza pública, tanto policía como Fuerzas Armadas, particularmente en el Guayas, desplegada la fuerza pública, pero no ha tenido ningún resultado efectivo. El presidente de la República ni siquiera ha sido capaz de tomar el control de las cárceles del país. Por lo tanto, es altamente Y no nos cuestionable olvidemos, que se Pancho, que quiera allí hay plantear un, la Pancho, consecuencia. no nos olvidemos que aquí en este tema hay una disputa entre el gobierno y y la alcaldesa de Guayaquil. Sí, esas son las contradicciones entre las élites, pero el fondo del caso es que tanto social cristianos, la alcaldesa de Guayaquil incluida, como el señor Lazo, cree que es necesario el populismo penal y exacerbar los problemas reactivos, básicamente de, de represión antes que los problemas de prevención. Entonces, la alcaldesa de Guayaquil dice que se debe portar armas libremente, de que es necesario que exista mayor cantidad de policías, pero ni el uno ni el otro caso, ni la señora Viteri ni el señor Lazo han planteado, por ejemplo, resolver los problemas del hambre, resolver los problemas del empleo, que ahí está el origen de la inseguridad, que es Allí está el básicamente... origen de los problemas, allí está el origen de los problemas sociales. Entonces hay un problema mientras ellos plantean lo reactivo, que existan más policías, más armas, más plata para la fuerza pública, mientras ellos plantean la militarización de las ciudades, pero en el fondo es que en la zona 8, que comprende Guayaquil, que comprende San Borondón y Daule, ya existen 1.000 muertes violentas. Entonces, ¿qué salida, qué respuestas de las políticas públicas diseñadas desde el ámbito de las élites neoliberales han dado salida a los problemas que tiene el país? Efectivamente, en el ámbito de inseguridad no existe ninguna. Y menos aún lo habrá si es que se militarizan las ciudades como pretende la consulta popular. Y hay incluso antecedentes de orden internacional. Revisemos qué ocurrió con esta propia militarización de las ciudades en el caso de Colombia. El desarrollo de la violación de los derechos humanos, los falsos positivos que hicieron en ese país, que ahora son problemas incluso de discusión en la Corte de la Haya, en la Corte Penal Internacional, están pasándole factura al régimen de Álvaro Uribe Vélez. Y eso es lo que puede ocurrir en el país. Entonces, el retorno de la represión injustificada hacia los sectores movilizados o incluso a los sectores de pobres se va a poner de moda si es que se aprueba este elemento en la Corte Constitucional y también si es que el pueblo da el voto en la consulta popular, no se puede permitir. Mientras las élites no resuelven los problemas de empleo, problemas de seguridad, mientras no resuelven los problemas de hambre de la gente, es muy difícil de que se pueda ver paz en las ciudades. Francisco, ¿usted cree que este tema de la consulta popular es para desviar la atención de los ecuatorianos
sobre los problemas, como usted ya ha señalado, más profundos, más graves que tiene el país? Esa es una posibilidad. La segunda es que precisamente el presidente de la República trate de reflotar en su popularidad. Está yéndose al fondo del mar y poner una boya de estas características puede, en su imaginario, en su cabeza, ayudarle a reflotar, a poder ganar un poquito más de popularidad. Pero el problema es los hechos, no son las palabras. Y en los hechos el presidente de la República le queda debiendo con una importante dosis de ineptitud frente a los problemas críticos que vive el Estado ecuatoriano. Y de por medio están unas elecciones. Entonces, mire, Jaime, causa mucha sorpresa que el presidente de la República plantee, entre otras cosas, todas las competencias, las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, quitarle varias de ellas, mientras se está desarrollando unas elecciones en donde elegiremos también los ecuatorianos y ecuatorianas a los nuevos consejeros y consejeras de Participación Ciudadana y Control Social. Esa, lo que ellos le llaman inseguridad jurídica, es lo que están promoviendo. ¿Y con qué objetivo? El presidente de la República quiere poner a dedo, porque él enviará las ternas, Contralor, Procurador General del Estado, Fiscal, todas las autoridades de control. Y esas autoridades de control, ¿a quiénes deben controlar? Es la pregunta. Y es precisamente al poder público y particularmente al poder ejecutivo. Entonces, poner amiguis de él dentro de las instituciones del Estado para que puedan controlar, ya sabemos hacia dónde lleva. Entonces, mientras más autoritarismo existe, mientras más interferencia en las funciones del Estado, sabemos que habrá más corrupción. Y no es una práctica que ahora quiere inaugurar el señor Lazo, sino ya la viene ejecutando. No olvidemos que rodeó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para imponer al señor Hernán Ulloa como su presidente, al superintendente de bancos, a pesar que él mismo puso en la terna a un individuo que luego lo acusó de ser correísta. Entonces, cuando fue electo por quienes le correspondía la designación, entonces desconoció la misma. Son los tropiezos del gobierno que, a propósito de toda su vanidad, de toda su opulencia, pretende precisamente controlar las instituciones del Estado, como antes ya lo hizo Correa, como antes ya lo han hecho otros gobiernos como Febres Cordero y tantos más. Pancho, ¿qué pasaría en el país si gana el no? A ver, me parece a mí que se va a firmar esa posibilidad, porque, insisto, se va a convertir la consulta popular, no si es que estamos de acuerdo que el ejército tome las tareas de seguridad en las calles, no tan solamente en las competencias que tenga quien define el contralor, el procurador, quien envía la terna, tampoco los problemas medioambientales, si es que se reduce o no el número de asambleístas en este país. Me parece que por ahí no pasa, sino pasa por el problema de la popularidad y del índice de gestión que tiene el presidente de la República. Y allí le va a pasar factura la reacción popular, el rechazo a las políticas del gobierno. El gobierno no tiene dimensión de lo que le está ocurriendo. Hasta hace algunos meses, Jaime, el gobierno estuvo en la cuerda floja en el Parlamento porque había un proceso de destitución, pero sobre todo en la calle, de manera masiva, la gente lo viene rechazando desde un tiempo atrás porque las ejecutorias del mismo son realmente oprobiosas, a excepción del tema de la vacunación, con lo cual el gobierno quiere justificar todas sus acciones, lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo, quiere justificar con la vacunación. El problema es que eso no lo alcanza para el grado de ineptitud que tiene el gobierno, el grado de corrupción y el grado de indolencia. Mientras tanto, Pancho, la Asamblea Nacional está de vacaciones. Sí, existe una vacancia legislativa. No es solamente el caso del presidente de la República quien tiene esos bajos índices de popularidad. La crisis política en el país, la crisis institucional es generalizada. Golpea no solamente al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los organismos de control y de justicia, a los organismos de participación ciudadana, porque no han dado resolución a los problemas sentidos que tiene la gente. Y el problema es, Jaime, en otra de las preguntas, para no dejarlo suelto, ¿qué ocurrirá si es que bajan de 137 a un poquito más de 100 asambleístas, como plantea el señor Lazo? ¿Cambiará la gobernabilidad en el país? ¿Qué ocurre si es que en vez de tener, vamos un poquito más allá, si en vez de tener una cámara de asambleístas, tuviéramos un parlamento bicameral de senadores y de asambleístas?
¿Cambiará la Pero hay, institucionalidad del pero hay un Congreso? clamor ciudadano, Pancho, hay un clamor ciudadano, entendemos, de que esa asamblea al país no le aporta Sin mucho duda, sin duda, sí. y que es un gasto y en donde realmente no se practica una auténtica democracia, sino el reparto del poder. Sin duda, Jaime. Yo sería un insensible no plantear esta observación que tiene el pueblo, que nadie cree en esa asamblea legislativa. Yo he dicho que hay una crisis institucional y sería grotesco de mi parte defender esa asamblea legislativa. Efectivamente, desde mi opinión, lo que debería prosperar es el mecanismo de muerte cruzada, que se vayan todos a la casa y que sea el pueblo ecuatoriano quien dirima si es que corresponde o no que el Ejecutivo y el Legislativo cesen en sus funciones y se convoquen anticipadamente elecciones. Si es que el señor Lazo, con la vanidad que le caracteriza y con sus oídos que evitan la crítica, tiene un poquito de sangre en la cara, debería convocar a muerte cruzada, que es el pueblo ecuatoriano quien decida su futuro en las urnas, que es una forma de democracia directa. Eso no va a ser, no, ya ha manifestado que no va por allí. Sin duda, porque le tiene miedo. Ujú. Y si le tiene miedo a la posibilidad de que el pueblo le revoque el mandato, cese sus funciones de manera anticipada, debería poner las barbas en el remojo de lo que pueda pasar en la consulta popular y que ésta se convierta en un referéndum cuyo resultado pueda ser aplastante. Pueda. Eso es una posibilidad real que cada vez más se acerca. Finalmente, Pancho, en este torbellino político, los ecuatorianos estamos viviendo un nuevo proceso electoral con miras a las elecciones de febrero del próximo año para elegir alcaldes, prefectos, concejales, etcétera. ¿Cómo mira este panorama? A ver, primero va a ser unas elecciones con mucha dispersión. La cantidad de partidos políticos y candidatos que se presentarán me parece que es sobresaliente. Es un elemento que es digno tomar en cuenta y que va a influir en los resultados electorales. El segundo aspecto es que no existe una fuerza política hegemónica que pueda darse por ganadora antes de que exista siquiera el proceso electoral, la campaña. Entonces, se pueden repetir escenarios como lo ocurrido hace 4 años atrás, en donde fuerzas no favoritas puedan ganar las elecciones, en donde en los gobiernos de cercanía triunfen sobre todo el candidato o candidata que marque mayor empatía con la gente. Me parece que habrán nuevos elementos en el imaginario de la gente que deben ser resueltos. Hace 4 años el tema de la seguridad no era una principal preocupación de la gente, pero ahora lo será. Quien pueda sintonizar mejor con las aspiraciones de la gente, con lo que ellos aspiran como soluciones, precisamente será el vencedor. Y hay unas cuestiones también dignas a considerar. A ver, en territorios en donde existen un número importante de candidatos, 7, 8, 10, 11, lo que puede ocurrir en los consejos municipales que terminen electos será una importante dispersión de fuerzas y eso implicará que nadie tendrá mayoría en los consejos municipales y que se requerirán precisamente de acuerdos entre distintos bloques y fuerzas políticas a propósito de desarrollar la gestión pública. Todo está por verse, Jaime. Lo que sí está pendiente es que se han desarrollado en el proceso de primarias. Lo que sí es real es que en el proceso de primarias se han desenvuelto de, un conjunto de acciones políticas que desdicen de lo que algunas fuerzas plantean ser. Por ejemplo, los antiguos amigos, incluso las ramitas que se desprendían de los grandes troncos, caudillos tradicionales de las políticas en general, demuestran de que no existe coherencia ideológica y que buena parte de los partidos y movimientos políticos se han convertido en vehículos electorales de alquiler. O sea, hay candidatos que nunca han Oh, participado, no. Pancho, con pocas excepciones aquí lo que prima es el oportunismo, el Sí, sí, camisetazo, el son muy camisetazo. pocas, sí, muy pocas aquellas, muy pocas las autoridades públicas. Voy a poner solamente un ejemplo de lo que sucede en Cuenca y en el Azuay. Varios de los precandidatos tienen un tronco común, o el señor Carrasco o el señor Cabrera. E incluso el gobierno actual del señor Lazo y el antecedente del gobierno de Moreno. Pero ahora tratan de camuflarse como buenos camaleones en otros colores de partidos políticos.
Esos movimientos y partidos políticos de alquiler, como esos personajes, corren un alto riesgo de ser rechazados en las urnas, porque la gente puede ser básicamente humilde, nuestra gente es gente alegre, gente también confiable, pero es gente que no perdona a quienes han sido básicamente sus verdugos, y eso es lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, que los Bien, caudillos tengan un nuevo mañana, voto. mañana termina el tema de la inscripción de candidaturas, Pancho, en el Consejo Nacional Electoral y allí en los próximos días, entonces, volveremos a ponernos en contacto para que nos dé sus criterios y opiniones ya sobre los candidatos inscritos y aprobados en este oscuro panorama nacional. Gracias, Pancho. De acuerdo, Jaime, nos dan solamente una premisa final. Ni siquiera mañana o en los próximos días de esta semana tendremos claridad de quiénes sean los candidatos. Tendremos que esperar hasta mediados de diciembre Mm. para saber cómo sea la papeleta definitiva. Van a prosperar o van a desarrollarse un conjunto de procesos de impugnación, algunas consultas a los organismos nacionales del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral. Recién hasta finales de diciembre tendremos claridad de cómo estará conformada la Bien. papeleta. Pero le En agradezco todo caso, por la entrevista. seguiremos en contacto, Pancho, Muchas gracias, Jaime. para Fuerte su abrazo. análisis. Muy gentil. Perfecto, desde siempre y hasta siempre.